Si te dijera que alguien entra a mi casa cada noche, mientras yo estoy dormido, probablemente pensarías que estoy paranoico. Yo también lo pensé. Hasta que encontré pruebas. Cosas que no compré, apareciendo en mi apartamento. Objetos moviéndose, sin explicación. Y lo peor, medicamentos en mi cuerpo, que yo nunca tomé. Al principio creí que era estrés. Que mi memoria estaba fallando. Pero entonces, revisé las cámaras. Y lo que vi, no era un intruso. No era un desconocido. Era alguien que dormía, justo a mi lado. Bienvenido a Estación Nocturna, donde las historias no terminan cuando apagas la luz. Esta noche, vas a descubrir lo que ocurre, cuando alguien deja de ser humano, sin darse cuenta. En nuestro apartamento, hay cosas que aparecen y de las que estoy completamente seguro de que nunca compré. Al principio eran detalles muy pequeños. Tan pequeños que, si no prestabas atención, jamás los notarías. Una taza ligeramente fuera de su lugar habitual. Una cuchara con restos de café, cuando yo no había bebido en todo el día. O la luz de la sala encendiéndose en un momento en el que no recordaba haberla tocado. Me convencía de que todo era una confusión. Que mi memoria últimamente no estaba funcionando bien. Pero un día, al abrir el cajón inferior del mueble del baño, vi un frasco extraño. Pequeño. Con tapa blanca. Y letras en italiano impresas en el cuerpo. Lo sostuve durante mucho tiempo, intentando recordar cuándo lo había comprado. Pero cuanto más lo intentaba, más vacío se volvía todo en mi mente. Como si ese recuerdo simplemente no existiera. Al final, tomé una foto y se la envié a un amigo que estudiaba en Italia. Unas horas después me respondió. Dijo que era un sedante. Uno que no causa daños permanentes, pero tiene un efecto muy fuerte. Se utiliza normalmente para tratar insomnio severo o trastornos psicológicos específicos. Cuando terminé de leer, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque últimamente mi sueño realmente tenía problemas. Durante el día siempre me sentía aturdido. La cabeza pesada, como si estuviera sumergida bajo el agua. A veces, incluso, no recordaba con claridad lo que había hecho la noche anterior. Fui al hospital a revisarme. Y el resultado me dejó incapaz de mantener la calma. El médico dijo que en mi cuerpo había rastros de sedantes. No de una sola vez, sino acumulados durante varios días. Sostuve el frasco en la mano. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo. Algo que estaba seguro de no haber comprado, había aparecido en mi casa. Y además, había entrado en mi cuerpo. Poco a poco. Cuanto más lo pensaba, más frío me sentía. Esa noche me senté solo en la sala. Apagué todas las luces y dejé únicamente la iluminación tenue de la televisión. La habitación se deformaba bajo ese resplandor azulado. Y entonces comencé a imaginar. Si realmente hubiera alguien que, en el momento en que Lucía y yo dormíamos profundamente, entrara silenciosamente en este apartamento, ¿qué haría? Tal vez no necesitaría robar ni destruir nada. Simplemente se sentaría en el sofá. Encendería la televisión con el volumen al mínimo. La luz azul iluminaría su rostro inexpresivo. Iría a la cocina. Prepararía una taza de café. Pasaría por la habitación. Se detendría a mirarnos durante un momento. Y luego se marcharía, como si esta siempre hubiera sido su casa. Esperaría hasta el amanecer. Dejaría todo exactamente como estaba. Cerraría la puerta. Desaparecería. Y nosotros, no sabríamos absolutamente nada. Ese pensamiento me obligó a ir al baño y echarme agua fría en la cara para recuperar la calma. Cuando regresé, observé todo con atención. El baño seguía igual, sin señales de haber sido alterado. Todo en su sitio habitual. Solté una risa seca, diciéndome que estaba exagerando.
pero en el momento en que salí a la sala, mi mirada se detuvo en la alfombra que cubría el suelo. Me agaché. Entre las fibras gruesas había algunos pelos muy finos, ligeramente rizados. No se parecían a los míos. Me quedé quieto un momento. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos. El primero que apareció fue tan absurdo, que incluso yo mismo lo rechacé de inmediato. Que quizás Lucía me había sido infiel. Negué con la cabeza. Ella no era ese tipo de persona. Y, más importante aún, no quería creerlo. En ese momento, la puerta se abrió. Lucía entró. Se quitó los zapatos y corrió hacia mí para abrazarme. Era pequeña, de piel clara, siempre llena de energía, como un pequeño conejo. Tiré rápidamente los pelos. Sonreí, como si nada hubiera pasado. Le pregunté si había conseguido la comida. Ella empezó a contar, emocionada, cómo tuvo que recorrer varias calles para encontrar el lugar. Luego dijo que más tarde, yo tendría que darle de comer. Todo sucedía con tanta naturalidad que casi creí que todo lo anterior había sido producto de mi imaginación. Descarté la posibilidad de que ella hubiera comprado el medicamento. Incluso para pedir comida necesitaba que yo le ayudara con la ubicación. Así que era imposible que encargara algo desde el extranjero. Mientras comíamos, ella mojaba un poco de salsa, y se la llevaba a la boca, fingiendo que no pasaba nada. Yo la molestaba. Ella reía. Todo era tan cálido, que me hacía sentir tranquilo. Decidí no decir nada sobre el frasco. Si incluso yo me sentía inquieto, alguien tan sensible como ella se asustaría mucho más. Pero una semana después, el frasco seguía vaciándose, exactamente 2 pastillas cada vez. La idea en mi mente, la de un extraño viviendo con nosotros en la oscuridad, no desapareció, al contrario, se volvió cada vez más clara. Finalmente, no pude soportarlo más. Compré cámaras y las instalé en lugares discretos del apartamento. Unos días después, durante el trabajo, abrí la grabación de la 1 de la madrugada. Y en ese momento, me di cuenta de que estaba completamente equivocado. El vídeo comenzaba a la 1 de la madrugada. La imagen era algo borrosa, pero lo suficientemente clara para ver que yo estaba acostado en la cama, completamente inmóvil, como si estuviera en un sueño muy profundo. Unos segundos después, la manta se movía ligeramente y Lucía se incorporaba lentamente. Sus movimientos eran suaves, casi sin hacer ruido. Pero lo que me heló la sangre fue su mirada. No tenía nada de la confusión de alguien recién despierto, era una mirada aterradoramente lúcida. Giró la cabeza y me observó durante mucho tiempo, tanto que incluso viéndolo en la pantalla me resultaba sofocante. Luego bajó de la cama y se acercó. No dijo nada, solo me miró, luego tomó mis manos y comenzó a arrastrarme fuera de la cama. Mi cuerpo en el vídeo no reaccionaba en absoluto, blando, sin vida, siendo arrastrado poco a poco hasta quedar completamente sobre la alfombra. Ella se arrodilló a mi lado y empezó a desabotonar mi camisa, con movimientos lentos, cuidadosos, casi delicados. Colocó la ropa a un lado de forma ordenada. Luego salió del encuadre y regresó unos segundos después con un gran envase de base de maquillaje. No entendí lo que iba a hacer hasta que la vi abrirlo, tomar una cantidad con la mano y comenzar a aplicarla sobre mi cuerpo, desde el cuello hasta los hombros, extendiéndola lentamente por toda la piel. Sus movimientos eran constantes, meticulosos, como si estuviera cuidando algo extremadamente importante. La capa espesa hacía que mi piel en el vídeo se volviera pálida, sin vida, fría, irreconocible, hasta el punto de que ya no podía reconocerme a mí mismo. Mis manos se apretaron con fuerza hasta doler, pero no pude apartar la mirada de la pantalla. Cuando terminó, ella se detuvo, me miró durante mucho tiempo y luego se inclinó para besar mi mandíbula inferior. El beso se prolongó de una manera extraña. Después se recostó sobre mi cuerpo, sus gestos eran completamente distintos a los del día. Ya no había timidez ni vergüenza, sino una naturalidad inquietante.
Mientras tanto, yo permanecía inmóvil como un cadáver, sin ninguna reacción. Y lo más aterrador era que no tenía absolutamente ningún recuerdo de todo aquello. Apagué el vídeo, pero volví a abrirlo, no solo uno sino varios más, y todos eran iguales. Cada noche, ella se despertaba después de que yo me dormía. A veces me arrastraba hasta la sala y me dejaba sentado, apoyado en el sofá, mientras comía sola. De vez en cuando giraba hacia mí y hablaba, como si yo aún pudiera escucharla. Otras veces leía un libro, apoyando la cabeza en mi hombro, con una voz muy baja, muy suave, como si compartiera secretos que durante el día no podía decir. A veces simplemente se quedaba sentada, mirándome durante horas, su mirada vacía pero cargada de una extraña sensación de satisfacción. Y yo, en todos esos vídeos, ya no parecía humano, sino algo más parecido a un cuerpo que había perdido toda conciencia. Corrí al baño y tuve arcadas. El estómago se contraía en espasmos. Recuerdos difusos comenzaron a aparecer, fragmentados, inconexos. Recordaba vagamente la sensación de alguien tocándome, de ser arrastrado, de una capa fría extendiéndose sobre mi piel. Pero antes siempre había pensado que eran sueños. Ahora entendía que todo era real. El fin de semana, cuando ella salió, abrí su computadora. Mis manos temblaban ligeramente, pero intenté mantener la calma. En el historial de búsqueda aparecieron una serie de palabras que me helaron la sangre, como síndrome de atracción por cadáveres, como hacer que el cuerpo sea flexible como un muerto, sedantes fuertes que no causen daño. Hice clic en un enlace y encontré un foro cerrado con miles de miembros, donde la gente compartía cómo comprar medicamentos del extranjero, cómo mezclarlos en bebidas sin que la otra persona lo notara, y cómo ajustar el cuerpo para que se pareciera lo más posible a un cadáver. Incluso había guías de maquillaje para simular piel muerta de manera realista. Seguí bajando, y vi una cuenta familiar. La foto de perfil era la de ella. Cerré la computadora. Mi mente quedó en blanco, ya no había emociones claras, solo una sensación fría extendiéndose lentamente por mi interior. Esa noche, cuando ella me dio el vaso de leche como siempre, la miré más tiempo de lo habitual. Seguía siendo dulce. Seguía preguntándome en qué pensaba, como si nada hubiera pasado. Sonreí, tomé el vaso, y lo bebí por completo. Pero esta vez no perdí completamente la conciencia. Mi mente permanecía lúcida en cierto nivel. El cuerpo se volvía pesado, pero no completamente paralizado. Podía sentir sus manos tocándome. Podía percibir cada movimiento con claridad. Pero mantuve los ojos cerrados, sin reaccionar, porque en ese instante entendí algo aún más aterrador que la verdad que acababa de descubrir. Si abría los ojos, todo terminaría. Y lo que me asustó fue darme cuenta de que no estaba seguro de querer que terminara. Después de esa noche, dejé de revisar los vídeos, no por miedo, sino porque ya entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Incluso comencé a participar en ello, de una manera que ni yo mismo esperaba. Cada noche, cuando ella me daba el vaso de leche, hacía lo mismo de siempre, lo bebía, me acostaba y cerraba los ojos. El cuerpo se relajaba poco a poco. Pero esta vez, mi conciencia no desaparecía por completo, solo se hundía en una capa superficial, suficiente para percibir todo lo que sucedía a mi alrededor. Al principio era solo una actuación. Intentaba mantener la respiración estable, evitar cualquier reacción cuando ella me tocaba. Pero poco a poco me di cuenta de que mi cuerpo realmente se estaba acostumbrando a ese estado. Un estado en el que no hacía falta pensar, ni elegir, ni responder a nada, como si toda la presión del día se separara de mí, dejando un vacío silencioso, extrañamente reconfortante. Comencé a entender por qué ella necesitaba esto. Y lo más inquietante, era que yo ya no quería salir de ello. En las noches siguientes, las sensaciones se volvieron más claras. Podía escuchar cada uno de sus pasos sobre el suelo, sentir la temperatura de su mano al tocar mi piel, oír incluso los susurros que antes nunca había conocido. Ella hablaba de cosas muy pequeñas, pensamientos fragmentados,
cosas que durante el día jamás decía. A veces simplemente se sentaba a mi lado durante mucho tiempo, como si disfrutara de la presencia de algo que nunca la abandonaría. Y en esos momentos, yo ya no era su novio, sino más bien un objeto silencioso, algo que existía para que ella pudiera apoyarse sin temor a ser traicionada o perderlo. Durante el día, comencé a cambiar sin darme cuenta. En el trabajo me distraía constantemente, y mi mirada se detenía inconscientemente en los rostros de otras personas, observando detalles muy pequeños que antes nunca había notado, especialmente los labios. No sabía por qué, pero siempre sentía que había una diferencia sutil entre alguien vivo y un cuerpo sin vida, una diferencia difícil de describir, pero que me obsesionaba. A veces abría el teléfono para mirar imágenes que antes me incomodaban, pero ahora solo sentía que les faltaba algo, como si no fueran lo suficientemente reales, como si no se acercaran a la sensación que experimentaba cada noche. Comencé a no apresurarme para volver a casa después del trabajo. Vagaba sin rumbo, permanecía largo rato en lugares vacíos sin saber exactamente en qué pensaba. En mi mente solo se repetían una y otra vez los momentos de la noche, cuando permanecía inmóvil, cuando todo se volvía silencioso, cuando no necesitaba ser yo mismo. Esa sensación se fue convirtiendo poco a poco en algo que esperaba, ya no relacionado con ella, sino como una necesidad propia. En casa, ella también cambió de una manera muy evidente. La cautela que antes tenía fue desapareciendo, reemplazada por una extraña comodidad. Hablaba más, reía más, y su forma de mirarme durante el día era distinta, como si estuviera observando otra versión de mí que solo ella conocía. Una vez apoyó la cabeza en mi hombro mientras veíamos televisión y dijo en voz muy baja que le gustaba más, cuando yo permanecía en silencio. No respondí, solo sonreí, porque sabía que poco a poco me estaba convirtiendo exactamente en lo que ella deseaba. La línea entre fingir y ser real comenzó a desdibujarse. Hubo momentos en los que no sabía si estaba actuando o si realmente me había dejado llevar. Mi cuerpo reaccionaba más lento, mis pensamientos ya no eran tan agudos como antes. Me acostumbré a no responder de inmediato, a dejar que todo pasara sin intervenir. Y lo más inquietante era que esa sensación me resultaba cómoda. Una noche, mientras yacía como de costumbre, ella dejó su mano sobre mi pecho más tiempo de lo habitual y susurró que ojalá pudiera ser siempre así. Escuché cada palabra con claridad, pero no abrí los ojos ni me moví, porque en ese instante comprendí que ella me estaba arrastrando hacia su mundo, pero al mismo tiempo era yo quien estaba entrando en él por voluntad propia. Y lo más inquietante de todo, era que no quería detenerme. Con el tiempo, fingir dejó de ser suficiente. Comencé a darme cuenta de que, aunque me había acostumbrado a permanecer inmóvil, mi cuerpo todavía conservaba signos de vida, el latido del corazón, la tensión muscular, los reflejos involuntarios. Todo eso me hacía diferente de aquello que ella realmente deseaba, y esa diferencia comenzó a incomodarme. Empecé a pensar en cómo hacer que mi cuerpo se pareciera más, no solo actuar, sino cambiar de verdad. Alcanzar un estado en el que ella no necesitara dudar ni comprobar nada, en el que solo con mirarme pudiera creer que yo pertenecía completamente a su mundo. Al principio fueron pequeños experimentos. Intentaba mantener el cuerpo en una misma postura durante más tiempo, controlar la respiración hasta hacerla más lenta, reducir al mínimo cualquier reacción natural. Pero no era suficiente. Podía sentir claramente que, cuando ella me tocaba, aún había pequeñas respuestas en mi cuerpo que no podía controlar del todo. Esa sensación me inquietaba, como un detalle fuera de lugar en una imagen perfecta, y comencé a buscar la forma de eliminarlo. Leí más, investigué más. Ya no me limitaba solo a lo que ella veía, sino que fui más lejos, a lugares a los que una persona normal jamás se atrevería a entrar. Comprendí que lo que hacía que un cuerpo pareciera real no era solo la apariencia, sino su estado interno, una relajación absoluta, la ausencia total de vitalidad, una forma de quietud extrema que los vivos difícilmente pueden alcanzar. Y entonces pensé en la forma más simple, más directa de acercarme a eso. Empecé a debilitar mi propio cuerpo. En los días siguientes,
Comí menos, dormí menos, dejé que mi cuerpo cayera en un estado de fatiga constante. La pesadez en cada movimiento hacía que me resultara más fácil abandonarme durante la noche. Pero aún así no era suficiente. Necesitaba algo más evidente, una señal que ella pudiera percibir en el instante en que me tocara. Recordé la sensación del vídeo, cuando mi cuerpo era arrastrado sin ofrecer ninguna resistencia, y comencé a buscar la manera de recrear esa sensación. Intenté adormecer mi brazo durante largos periodos, mantener la misma postura hasta perder la sensibilidad, forzar mi cuerpo a un estado casi sin respuesta. Y poco a poco me di cuenta de que podía controlarlo mejor. Pequeños cambios comenzaron a aparecer. Ella notó que mi cuerpo era más blando, que reaccionaba más lento, y su mirada cuando me observaba por la noche cambió. Había en ella una satisfacción clara que no intentaba ocultar. Pero al mismo tiempo, empecé a darme cuenta de otra cosa. Ella no estaba cambiando solo por mí, sino porque estaba regresando a algo que ya había existido dentro de ella desde antes. Una noche, mientras yo yacía inmóvil como de costumbre, ella no me tocó de inmediato. Se sentó a mi lado durante mucho tiempo, tanto que casi pensé que se había quedado dormida. Entonces su voz surgió muy baja, no como si me hablara a mí, sino como si hablara con un recuerdo. Comenzó a contar sobre su infancia, sobre una casa antigua, sobre días en los que estaba encerrada en un espacio oscuro, sobre tener que convivir con cosas que ningún niño debería ver. Su voz era uniforme, pero debajo de ella había una emoción distorsionada que nunca antes había escuchado. Dijo que en aquel entonces lo que más la aterraba no era la muerte, sino el cambio de las personas antes de morir, las expresiones caóticas, los sonidos, las reacciones incontrolables. Todo eso la hacía entrar en pánico. Pero cuando todo terminaba, cuando todo quedaba en silencio, sentía una paz extraña. Dijo que se había acostumbrado a ese silencio. Incluso había empezado a buscarlo. Porque solo entonces se sentía segura. La escuché sin moverme, pero en mi mente todo comenzó a encajar. Ella no era solo alguien que había sido herido. Había aprendido a adaptarse a ello. Incluso a elegirlo. Continuó diciendo que durante mucho tiempo intentó vivir como una persona normal, hacer lo que los demás esperaban, pero cuanto más lo intentaba, más cansada se sentía, hasta que me conoció. Su voz cambió en ese momento, se volvió más ligera, casi alegre. Dijo que yo era la primera persona que le permitía mantener ese estado, sin tener que perder por completo a un ser humano. Porque yo estaba allí, en silencio, sin resistirme, sin marcharme. Lo comprendí, para ella, yo no era su pareja. Yo era el equilibrio. El límite entre dos mundos que ella no podía sostener por sí sola. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Dijo que antes lo había intentado con otras personas, pero nadie lo soportaba, se asustaban, resistían. La abandonaban, solo yo era diferente, solo yo me quedaba. Solo yo poco a poco me convertía en aquello que ella necesitaba. En ese instante, comprendí que había ido demasiado lejos. Pero en lugar de detenerme, sentí como una extraña satisfacción se filtraba en mis pensamientos. Si yo era el único que podía quedarse, entonces debía volverme aún más perfecto. Esa noche, cuando ella me tocó, ya no fingí, me abandoné por completo, solté todo el control que aún quedaba, dejé que mi cuerpo cayera en un estado casi vacío. Y durante un instante muy breve sentí su mirada detenerse sobre mí más tiempo de lo habitual, como si estuviera confirmando algo. Algo que la satisfacía. Y fue en ese mismo instante cuando entendí que había cruzado una línea de la que ya no había regreso. Después de esa noche, todo se volvió extrañamente silencioso, no un silencio reconfortante, sino ese silencio que precede a algo que está por suceder. Seguí interpretando mi papel, pero en el fondo sabía que ya no tenía control sobre la situación. Lo inquietante era que no quería recuperarlo, solo quería ir más lejos, más profundo en ese estado. Como si cuanto más me acercara al límite entre la vida y la muerte, más claramente sentía que existía. En los días siguientes, ella se volvió más callada durante el día,
pero por la noche era completamente distinta. Su mirada al observarme ya no era solo de satisfacción, había en ella un cálculo evidente, como si estuviera considerando una decisión. Podía sentirlo, pero no abrí los ojos ni reaccioné, porque sabía que si rompía ese estado, todo terminaría, y aún no estaba preparado para enfrentar eso. Hasta que una noche, cuando llevaba poco tiempo dormido, escuché un sonido muy leve cerca de la puerta. No era el viento ni algo que cayera, sino el roce suave de metal, seguido de unos pasos lentos, pesados, que no eran los de ella. Todo mi cuerpo se tensó por un instante, pero me obligué a relajarme, a mantenerme inmóvil como un cadáver. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que lo delatara todo. Ella también lo había escuchado. Sentí como su mano se detenía sobre mi cuerpo, luego se retiraba muy lentamente. La habitación quedó sumida en un silencio opresivo. Unos segundos después, se escuchó la puerta abrirse, luego cerrarse, seguido de un golpe violento, un jadeo ahogado contenido, y después el sonido de metal atravesando algo blando. Todo ocurrió tan rápido que mi mente quedó en blanco. Quise incorporarme, pero mi cuerpo no se movió, no porque no pudiera, sino porque no me atrevía. El olor metálico comenzó a extenderse en el aire. Yo seguía allí, con los ojos cerrados, todo el mundo reducido a sonidos y sensaciones. La respiración agitada de un hombre, pesada, entrecortada, que poco a poco se debilitaba. Luego, los pasos de ella, tranquilos de una forma aterradora, como si todo hubiera sido planeado desde el principio. Un momento después, la escuché arrastrar algo por el suelo, el roce seco, áspero, hasta detenerse muy cerca de mí. Podía sentir la presencia de dos personas en la habitación, una viva, otra que ya no lo estaba. Ella se sentó. Muy cerca. Tan cerca que podía sentir su respiración. Su voz surgió, baja y constante, como si estuviera explicando algo evidente. Dijo que esto no debía haber ocurrido tan pronto, pero que ese hombre nos había estado observando durante demasiado tiempo, y que, si no hacía nada, tarde o temprano pasaría algo. Añadió que todo había sido calculado, desde el momento adecuado y la forma de actuar, hasta la manera de dejar los rastros. Lo entendí. El intruso no era casualidad. Era un objetivo. Ella lo había estado esperando. O incluso, lo había llevado hasta nosotros. Su voz ya no se parecía a la del día, ya no era débil ni dudosa, era fría, clara, como si fuera otra persona completamente distinta. Dijo que yo siempre había pensado que ella era una víctima, alguien herido por su pasado, pero que la verdad no era tan simple. Había cosas que nunca me había contado, no porque no se atreviera, sino porque no era necesario. Dijo que desde pequeña había comprendido algo, que si quería sobrevivir, no podía limitarse a soportar, que había momentos en los que debía actuar, adelantarse antes de ser acorralada. Y que la primera vez que lo hizo no sintió el miedo que esperaba, sino una calma que nunca antes había experimentado, como si todo finalmente hubiera encajado en su lugar. Yo permanecí allí, escuchando cada palabra, un frío recorriendo mi espalda, pero sin atreverme a moverme. Ella continuó. Dijo que durante años intentó vivir como una persona normal, olvidar esa parte de sí misma. Pero cuanto más lo intentaba, más clara se volvía, hasta que me conoció. Y entonces comprendió que no necesitaba eliminarla, solo debía encontrar la forma de mantenerla bajo control. Y yo, era esa forma. Alguien que no resistía. Que no se iba. Que no la hacía perder el control. Soltó una leve risa, luego dijo que yo había superado sus expectativas, tanto que comenzó a pensar en otra posibilidad, una que antes nunca se había atrevido a intentar. Sentí un objeto frío rozar ligeramente mi abdomen. No necesitaba verlo para saber qué era. Susurró que si yo pudiera permanecer así para siempre, sería perfecto, sin necesidad de fingir, sin miedo a que algún día abriera los ojos y me fuera. Todo quedaría detenido en el mejor momento. Mi corazón latía de forma caótica. Pero mi cuerpo seguía inmóvil.
En mi mente solo había un pensamiento: si abría los ojos en ese instante, todo cambiaría, pero si no lo hacía, no sabría qué ocurriría después. El silencio se prolongó. La hoja seguía allí. Un mínimo movimiento, y todo terminaría. O comenzaría. Después de un largo tiempo, ella retiró la mano y exhaló suavemente, como si acabara de contener algo. Luego se recostó a mi lado y me abrazó como siempre. Su voz volvió a ser suave, como si nada hubiera ocurrido. Susurró que yo era la única persona que podía hacerla detenerse, y también la única que podía hacerla continuar. Esa noche, no dormí. Pero tampoco abrí los ojos. Me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo su calor, el olor metálico aún suspendido en el aire. Y por primera vez desde que todo comenzó, entendí algo con total claridad. Ya no era una víctima. Pero tampoco quien tenía el control. Solo era alguien que había entrado por voluntad propia en un juego cuyas reglas no le pertenecían. Y lo más aterrador de todo, era que todavía no quería salir de él.